Buenas tardes a todos. Buenas Gracias tardes. por participar. Bienvenidos. Vamos a Buenas, iniciar buenas. este webinar donde vamos a charlar un poquito de la actualización que se viene sobre ISO 9000 e ISO 14001, ¿no? Eh, para ponernos un poco en contexto, ISO 9000 e ISO 14000 son las dos normas de sistema de gestión que, que tienen más difusión en el mundo. Lo que estamos viendo en pantalla es una encuesta de ISO, que es del año 2022, es la última información medianamente válida que hay. La encuesta del 2023 no tuvo la participación del ente de certificación de China, entonces las cantidades de certificación bajan significativamente, entonces tomamos esta encuesta como la más representativa. Ha crecido un poco, evidentemente, en los últimos 2 años, pero eh, vemos que el 75% de las certificaciones del mundo, o de las empresas que están certificadas en el mundo, están entre ISO 9001 y 14001. Le sigue la 45001, que es la tercera, y después el resto de las normas con muchísima menor participación. Entonces, hoy vamos a charlar sobre justamente estas modificaciones que se están dando en ISO 9001 y 14001. Las dos normas vienen vigentes desde el año 2015. ISO tiene dentro de su estructura una serie de comités de trabajo para diferentes temas. El comité 176 es el que habla de gestión de calidad, de que administra todo lo que es 9001. El 207 es el de medio ambiente. Y bueno, desde el año 2023 que se han aprobado esta necesidad de introducir algunas modificaciones en 9000 y en 14000, y se están trabajando en diferentes instancias y de diferentes formas en esas modificaciones de estas dos normas. Em, Respecto a ISO 9001, esas son las pautas de modificación que se pusieron cuando se inicia los grupos de trabajo. Se establecen grupos de trabajo dentro de los comités y subcomités de ISO, y se dan ciertas pautas para la modificación de las normas. Eh, Básicamente, mantenerse como una norma general, como una norma aplicada a todo tipo de organizaciones, actualizarse respecto a ciertas cuestiones de tecnología, actualizarse a ciertos cambios en el contexto que se están dando, mantenerse dentro de esa estructura de alto nivel que tiene ISO. Y a propósito de eso, una de las cuestiones fue adecuarse a esa estructura de alto nivel. Ya lo vamos a charlar en unas filminas que fue modificada también. Entonces, el puntapié inicial que salió en esta modificación sale de estas pautas, y uno de los conceptos que no estaba puesto ahí, pero que también se manejó, fue tratar de aclarar y clarificar requisitos y conceptos, eh, pero sin dar una modificación trascendental a requisitos, ¿sí? Entonces, en estos cambios, vamos a tener algunas cositas interesantes para ir trabajando en cuanto a estas aclaraciones y en cuanto a estas cuestiones, pero no hay un cambio sustancial, como si hubo la incorporación de la parte de contexto a partes interesadas en el 2015, o la modificación que hubo en el año 2000, que fueron cosas muy gruesas de la norma, ¿no? Esas son las instancias y las etapas de revisión que tiene todas las normas de gestión en ISO.
Se empieza a trabajar con un borrador de trabajo que lo proporciona un grupo específico de trabajo que se le encarga esa confección del borrador. Ese borrador se revisa dentro de los miembros del comité propio de ISO y se aprueba y se confecciona el draft de comité, el borrador de comité, que es este primer paso de discusión que trabaja sobre ese borrador. Eh, Como vemos ahí, el primer borrador de trabajo surge en diciembre del 2023, estuvo en, en discusión dentro del comité hasta febrero y en febrero del 2023 se publica el primer borrador de comité. Ese borrador de comité se circulariza entre todos los organismos y todos los miembros de ISO a nivel mundial y se somete a comentarios, discusiones y cosas para aportar, para cambiar, para modificar sobre ese borrador. Del, del primer borrador de comité se obtuvieron una cantidad enorme de comentarios, aportes que llevaron un proceso muy grande, de un borrador de comité que normalmente lleva 6, 8 meses, llevó casi un año de dar vueltas dentro de ISO por toda la cantidad de aportes y cosas que tuvo. Y finalmente, ahora en principios de febrero, decidieron hacer una versión 2 de ese borrador de comité, incorporando las cosas que se habían aprobado de todos esos comentarios, porque eran cuestiones bastante significativas los cambios que había habido dentro de ese borrador. Em, el borrador 2, el CD2, que dice ahí, es lo que actualmente se está trabajando, es la instancia en la que se está trabajando sobre esa modificación de ISO 9001. Y esta se espera para junio de este año, se hace una reunión, un plenario del comité de ISO en París, que ya ese borrador de comité pase a ser borrador de norma, digamos, el DIS, que es la instancia siguiente. Para eso hoy está de vuelta en instancia de revisión y comentario por cada uno de los entes nacionales y de los miembros de ISO. Nosotros participamos en las reuniones del comité local de IRAM, eh, donde se está llevando esta discusión. Eh, y bien, entonces los plazos para ISO 9001 son los que mostramos, que para julio aproximadamente se publique la versión del borrador internacional. Esta es la primera que se pone a discusión pública también, se publica como borrador claramente. Lleva de vuelta a instancia de comentarios, aportes, modificaciones y cambios y lleva a una decisión final del comité de aprobarlo y ahí queda el borrador final. Esa etapa del borrador final es la que lleva cuestiones simplemente de edición y se empiezan a hacer las traducciones de la norma y se espera para el segundo semestre del próximo año, entre agosto y septiembre de 2026, la publicación de la versión 2026 de ISO 9001. Respecto a 14001, el objetivo de la revisión fue bastante más acotado. Simplemente fue incorporar ese contenido del anexo de la estructura armonizada de ISO a la versión de la norma y aclaración de ciertos requisitos que fueron aportados por un grupo de trabajo específico que se había formado para evaluar esta revisión. Dado que en 14001 las modificaciones que se plantearon fueron bastante más cortas, se decidió
y eso también llevó a una discusión larga, que en lugar de hacer una modificación de la norma, se va a publicar una adenda, ¿sí? Un amendment que le dicen en inglés. Mm. Ya se publicó la primera adenda de las normas con el tema del cambio climático en marzo del año pasado. Bueno, ahora se publicaría la segunda adenda de ISO 14001, incorporando una serie de cosas. ¿Mm? Entonces, ISO 14001 no va a tener requisitos nuevos, simplemente va a tener aclaraciones a ciertas cosas y va a incorporar las modificaciones que ahí hay sí un par de puntitos de la estructura armonizada que fue modificada en 2022, creo, por ISO. La línea de tiempo para 14001 es un poco más corta, ¿sí? No hubo tanta discusión en el CD1, en el borrador de comité, como hubo para 9001. Y ya ahora en febrero se publicó el draft, el borrador de la modificación de la adenda que se está trabajando. Está sometido a comentarios y votaciones hasta julio de este año. Se espera tener el borrador final a fines de julio, principios de agosto, con lo cual en enero, febrero se estaría publicando ya este borrador de esta adenda a ISO 14001. ¿Sí? Entonces, los plazos serían para agosto más o menos del año próximo con la versión nueva de ISO 9001, y en febrero estaríamos con este draft, con esta adenda de ISO 14001. ¿Qué tenemos para ver nuevo tanto para 9 como para 14? Dijimos, la estructura armonizada es la estructura que usan todas las normas de sistema de gestión de ISO. Esta estructura armonizada tuvo el último cambio en 2024, que fue el tema de cambio climático, que ya fue incorporado en las normas con la adenda casi inmediata que se publicó el año pasado, pero había tenido modificaciones en el 2022 sobre ciertos puntos, sobre ciertas cuestiones, que lo que se decidió en ese momento era incorporarlas en la siguiente modificación, en la siguiente versión de las normas. Entonces, lo que están haciendo ahora es tomar esos cambios en la estructura armonizada de ISO e incorporarlos acá. Entonces, estos puntos son cambios que van a estar en las dos normas, en tanto en 9 como en 14. Lo primero, incorporan lo de la adenda de cambio climático con algunas aclaraciones de terminología, con algunas cositas que van a dar un poco. 14, el tema de cambio climático está muy metido como parte de la norma. En 9, el tema de cambio climático es una cuestión a considerar y a ver qué cuestiones nos pueden afectar, y se aclara un poquito el tema del requisito de ver cómo nos afecta nuestra capacidad para cumplir con los requisitos del cliente, de cómo afecta a la capacidad de la conformidad con los productos y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber un par de aclaraciones ahí sobre esta adenda de cambio climático que por ahí causó un poco de revuelo, sobre todo en los sistemas que no eran ambientales, el año Sí. pasado. Bueno, Em, la estructura de alto nivel incorpora esta cláusula 6.3 de planificación de cambios, ¿sí? ISO 9001 ya la había incorporado en la versión 2015, pero no estaba, era algo extra a la estructura de alto nivel. Ahora lo incorporó a la estructura de alto nivel, entonces se va a incorporar este requisito 6.3 de planificación de cambios a ISO 14001 también. De todas formas, el impacto sobre esto en 14001 no es tampoco tan alto, porque 14001 ya lo consideraba a los cambios. ¿Sí? Cuando nos hablaba de aspectos ambientales, nos decía considerar los cambios planificados y los cambios no planificados al momento de identificar los aspectos ambientales. Y en el 8.1, en la parte de controles operacionales, también nos hablaba de considerar y trabajar sobre los cambios de la organización.
Entonces, esta cláusula se incorpora en 14.001 y nos va a modificar algunos de los requisitos que estaban por ahí dando vuelta. Y bueno, va a haber que hacer alguna adecuación quizás, pero tampoco va a ser significativo. La estructura de alto nivel también se cambia la forma de requerir información documentada. Antes las normas hablaban de mantener o conservar información documentada. Ahora la forma como se va a decir es que la información documentada deberá estar disponible. ¿Sí? Esto es para generalizar el tema de documentos, registros, otro tipo de información documentada, si es electrónica, si no es bueno, conservar o mantener, por ahí daba alguna cosa más corta, esta nueva forma de expresarlo da una cuestión más amplia, entonces toda información documentada que sea pertinente cuando habla de, en uno de los requisitos que debe estar disponible información documentada, tenemos que pensar en documentos, registros, páginas web, la forma, sistemas informáticos, todo eso va a estar metido ahí en esa cuestión. Entonces, esta información documentada disponible va a impactar sobre muchos de los requisitos, pero es una cuestión de cambio terminológico, básicamente. Un término que ya ISO 9001 lo había contemplado, pero las otras normas no, el uso del término procesos, productos o servicios suministrados externamente en lugar de procesos subcontratados. ¿Sí? Eh, de vuelta, es un cambio de terminología que afecta particularmente a ISO 14001. En ISO 9001 no hay mucho para ver de esto porque ya estaba este término internalizado en la norma. Otro término, otra cuestión de concepto, la norma hablaba de controlar las salidas, asegurar que las salidas de los procesos, que las salidas del sistema de gestión, las salidas de la revisión por la dirección, eh, ahora lo concreta ese término salidas que por ahí daba a otras interpretaciones como los resultados. ¿Sí? Entonces, es medir los resultados, establecer los resultados, asegurar que los resultados son los adecuados. Entonces, en todos los lugares de las normas donde hablaba de salidas, ahora va a decir resultados. ¿Sí? Lo que lo vamos a anotar más en el título del punto de salidas para la revisión por la dirección, ahora dice resultados de la revisión por la dirección y esto afecta a las dos normas. Un requisito nuevo, ¿sí? Que incorpora la estructura de alto nivel cuando hablaba en el punto de auditorías internas, que se debían establecer programas para las auditorías internas. Las normas decían que se tenía que establecer el alcance y los criterios para cada una de las auditorías que estén incluidas en los programas. Ahora pide que también, aparte del alcance y los criterios, se definan los objetivos de cada una de las auditorías. ¿Sí? Estos objetivos, alcance y criterios son los términos que define ISO 19011, que es la norma de la guía para la realización de auditorías internas. Bueno, no se había incluido esto de los objetivos en las normas anteriores. Ahora los programas de auditoría van a tener que tener un objetivo del programa y objetivos para las auditorías individuales. ¿Sí? En la revisión por la dirección, antes hablaba de que la revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre cuando hablaba de los datos de entrada. ¿Sí? Nos daba el listado de las cosas que se debían tratar en las revisiones por la dirección. Ahora ya lo hace más taxativo y nos dice que los datos de entrada de la revisión por la dirección deben incluir y vuelve a enumerar los mismos requisitos que estaban. Dentro de uno de esos requisitos que había de datos de entrada para la revisión por la dirección, hablaba de los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
que en ese punto no aclaraba que los cambios y necesidades expectativas de partes interesadas debían ser los pertinentes al sistema de gestión, ¿sí? Lo decía en el punto 4.2, donde hablaba de la identificación de las necesidades expectativas de partes interesadas, los requisitos de partes interesadas, pero acá en la revisión por la dirección no lo aclaraba, entonces esa es una aclaración que se hace. Y finalmente en la estructura de alto nivel, en el capítulo 10, que es el capítulo de mejora, estaba acá en el capítulo 10, el punto 10.2 es el de no conformidades y acciones correctivas. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas, habla la 45.001, pero en general es lo que es la parte de resolución de problemas, la parte de resolución de no conformidades. Y tenía otros dos puntos que era el 10.1, que era una introducción, y el punto 10.3, que hablaba de mejora continua. El 10.1 y el 10.3 se reiteraban en algunas cosas, quedaban demasiado abiertos, eran poco auditables como estaban. Lo que hicieron fue unificar el punto 10.1, 10.3, enfocarlo a la mejora continua, ¿sí? Entonces va a quedar el punto 10.1 como mejora continua, y en el 10.1 de mejora continua se especifica que hay cuestiones para trabajar a partir del análisis de indicadores, a partir de la revisión por la dirección, a partir de resultados de auditoría, a partir de la gestión de riesgos, a partir de las diferentes herramientas que se podrían trabajar como parte de la mejora continua con herramientas propias dentro del sistema de gestión. Lo deja bastante más claro esa cuestión proactiva, si se quiere, de la mejora a la reactiva, que era la de no conformidades y acciones correctivas. Entonces, estos son los cambios en la estructura armonizada que vamos a ver tanto en 9 como en 14. Ah, y les aviso que en 45 también los vamos a ver. Lo que pasa es que 45 todavía no tenemos ni siquiera el borrador de comité, recién hay un primer borrador de trabajo que se empezó a trabajar a fines del año pasado, pero también está en modificación y cambios ISO 45001 para que los tengan. Ya vamos a charlar en algún momento y veremos cuando salga lo de 45.001 para ver para dónde va la modificación esa. Particularmente para ISO 9001 hay dos cambios que están dando para discusión en el tema. El primero es el que vemos en el punto 5.1 del liderazgo y compromiso. En el 5.1 nos dice que la alta dirección de la organización debe demostrar su liderazgo y compromiso a través de, y nos da una serie de puntos definiendo la política, delegando las responsabilidades y autoridades, promoviendo la cultura de calidad, el enfoque al cliente, nos da una serie de cosas y se agrega este punto de promoviendo la cultura de calidad y el comportamiento ético, ¿sí? Em, Hoy estamos metiendo la torta en el horno. Si me preguntan qué va a significar esto, puede ser desde una carta de intención simplemente a un trabajo de gestión de cultura que nos pueda llevar a grandes cambios dentro del sistema o a incorporar cosas dentro del sistema para trabajar sobre esa cultura. Creo que va a ir por ese lado. Ya hay una norma de la serie 10.000. La serie 10.000 de ISO son normas que son guías de implementación y de aclaración de ciertos términos. La 10.010 creo que habla de gestión de la cultura de la calidad. Entonces, se está dando vuelta y se está trabajando sobre este requisito. eh, y creo que sobre este punto va a haber que prestar especial atención, ¿sí? La cultura se define como todo lo que son los comportamientos, las costumbres, las cosas que están arraigadas en la organización y que hacen en este caso, la calidad. Entonces,
Ya hay algunas normas, las normas de alimentos y algunas otras normas que ya están hablando de cultura, la norma de gestión de innovación también habla de cultura de innovación. Entonces, es un término que se está viendo, para mi gusto, en este caso, poniéndolo en como un inciso en este requisito, mm, va a quedar liberado a lo que cada organización quiera y los auditores van a estar medios, dependiendo también de los auditores, nos va a generar algún roce y algunas cuestiones, pero es lo que hay por el momento. Pero es un tema que se está introduciendo como concepto dentro de la norma, el tema de cultura de calidad, y no hay que perderlo de vista y hay que empezar a pensar qué hacemos nosotros por generar esa cultura de calidad. El requisito siguiente que vemos, acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿sí? En ISO 9001 era un requisito bastante genérico, nos decía, che, bueno, fíjate del contexto y las partes interesadas, qué cosas te pueden generar efectos sobre los resultados de tu sistema de gestión, identificar esos riesgos y esas oportunidades y planificar acciones para los que vos consideres. Hoy el requisito 6.1 lo está dividiendo en tres partes, ¿sí? Un punto de generalidades que es similar al anterior, a partir del contexto, identificar los riesgos y las oportunidades, pero ha puesto incisos separados para las acciones para abordar riesgos y las acciones para abordar oportunidades. La intención de esto es separar esos conceptos, ¿sí? El concepto como riesgo era el efecto de la incertidumbre, es el concepto de riesgo que está introducido en todas las normas y que viene de la ISO 31000, que es la de gestión de riesgos. eh, Estaba como hecho una ensalada de riesgos y oportunidades metida dentro de la gestión. Entonces, hoy lo que están haciendo es separarla, darle a riesgos ese enfoque preventivo, que eran las viejas acciones preventivas, si se acuerdan los que vienen más viejos en el sistema de gestión, que estaban establecidas, serían las acciones para abordar riesgos y las acciones para abordar oportunidades. Acá es donde detectaríamos esas oportunidades de mejora que gestionaríamos en el punto 10 de mejora continua, ¿sí? Más o menos sería esa la lógica que están buscando trasladar a esto, ¿sí? Esta separación del concepto de riesgo y oportunidades también se está dando en 14.001 y en 45.001, que de hecho 45 ya lo tenía separado riesgos y oportunidades. Ah, bueno, y la otra cosa que está ahí puesta que se me pasaba es que en este borrador se pide que tanto para determinar las acciones para abordar riesgos como para abordar oportunidades se establezcan procesos para determinar, analizar y evaluar los riesgos y establecer procesos para determinar las oportunidades, ¿sí? Al definir, establecer un proceso, bueno, tengo que analizarlo, tengo que planificar ese proceso, tengo que ver cómo está, tengo que ver si necesito documentarlo, ¿sí? Cosas que antes no estaba establecido, esto de establecer procesos para riesgos y oportunidades, bueno, ahora lo incorpora. Si bien no va a una gestión de riesgos tan profunda o más enfocada como la tienen 14 y 45, da un pasito más hacia eso con esto de definir, establecer procesos para los riesgos y oportunidades. Algunos cambios terminológicos y cosméticos. En la parte de infraestructura, incluye, cuando en la parte de infraestructura nos dice debemos proveer la infraestructura necesaria para asegurar la conformidad de productos y servicios y la efectividad del sistema de gestión, bla, 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 incluyendo cuando sea aplicable la infraestructura para el trabajo remoto o híbrido. Sí, esto se incorpora claramente a partir de la promoción del trabajo remoto que estamos teniendo, especialmente post pandemia, que se aceleró muchísimo este tema
que estaba viniéndose. Entonces, para empresas que tengan establecido el trabajo remoto híbrido, van a tener que determinar y mantener esa infraestructura necesaria en los lugares, en los lugares de los trabajadores donde estén establecidos. ¿Mm? Otra nota aclaratoria, ¿sí? Las notas, eh, acordémonos, no son requisitos de la norma, sino que son aclaración a los requisitos. En el punto 8.1 de comunicación de cliente se agrega una nota que, que aclara diferentes fuentes de comunicación que puede haber con los clientes. Esto estaba de forma genérica, esto era algo que se veía implícito. Esta nota te aclara, ¿sí? Contenido del sitio web, publicaciones, redes sociales, preguntas frecuentes, capacitaciones, ¿sí? Son formas también, además de comunicaciones directas que podés tener a partir de mail, teléfono y todas las cosas que se establecen. Bueno, estas otras también son fuentes de comunicación que tenés que considerar al momento de establecer la comunicación con el cliente. Eh, este punto de control de la producción y provisión del servicio es un tema que sigue estando ahí en el, en el tintero. Fue algo que fue propuesto por Argentina, ¿sí? Eh, Siempre el concepto desde que nacen las normas de calidad es, che, controlemos el proceso para dejar de controlar el producto, ¿sí? Tratar de reducir la verificación a partir de tener procesos que estén controlados. Había un viejo concepto que era el de procesos especiales, que eran los procesos que no podían controlarse por medio de la inspección y verificación, entonces que esos procesos debían ser validados. Si yo tenía que establecer todas las condiciones necesarias del proceso y validar que esos procesos me iban a entregar los resultados previstos sin inspección. ¿Sí? Entonces, se agrega esta nota donde dice que la empresa puede elegir la verificación de productos o servicios, la validación de los procesos o ambas para asegurar que se cumplen con los requisitos. ¿Sí? Eh, entonces, lo que hace esta nota es aclarar que esa validación de procesos puede ser parte o puede suplir a la verificación de productos, ¿sí? A lo que es inspección y verificación para la liberación. Algo que implícitamente se estaba haciendo. Lo que se está discutiendo hoy es que esto no sea una nota, sino que se incorpore como requisito. ¿Sí? Que te diga, che, bueno, podés verificar, para lo que no puedas aprobar por verificación, lo podés validar, y para lo que puedas aprobar por verificación también lo podés validar, ¿sí? Que lo incorpore como requisito. Por el momento, en esta versión del borrador sigue como nota. Y finalmente, en ISO 9001 se incorpora, y esto es un cambio interesante, que es un anexo, los anexos, un anexo no normativo, ¿sí? Hay normas que tienen anexos que son normativos, como la 27001. En este caso es un anexo no normativo similar al que tienen ya 14 y 45 también, donde se aclara estructura, terminología y cláusulas. ¿Sí? Tiene una aclaración de las cláusulas de la norma que requieran alguna aclaración, alguna cuestión para su interpretación, van a estar en este anexo y se han incorporado en este anexo unas cuantas cosas. Este anexo también ha sido una de las grandes cuestiones de debate en el primer borrador de la norma. Tenía cerca de 50 páginas este anexo, se habían dado pautas para la implementación, ya hay una norma que es la ISO 9002, que son la guía para la implementación de ISO 9001. Entonces se había incorporado prácticamente esta norma en el anexo y no era el objetivo del anexo, sino aclarar estructura, terminología y cláusulas. Entonces en esta nueva versión del anexo se hizo una tamizada, quedó algunas cosas ahí dando vuelta,
pero va a estar este anexo con esta aclaración de estructura, terminología y cláusulas que nos va a ayudar en bastante a interpretar y a decidir ciertas cosas de por dónde vamos cuando implementamos ciertas cuestiones en el sistema. Bien, por este lado va ISO 9001. Con ISO 14, les comentaba cuando veíamos las modificaciones del contexto, que el tema del cambio climático es parte de la norma, entonces lo que hace ISO 14 cuando habla de contexto y partes interesadas, en las dos partes lo pone similar cuando define las condiciones ambientales que se ven afectadas, que pueden afectar a la organización. Dice, identificar las cuestiones internas o externas relacionadas con las condiciones ambientales que se ven afectadas pueden afectar a la organización y las partes interesadas pertinentes, ¿sí? Aclara que las cuestiones ambientales que pueden afectar a una organización pueden ser los niveles de contaminación, la disponibilidad de recursos naturales, el cambio climático, lo incluye ahí dentro de ese párrafo, la diversidad biológica, la salud de los ecosistemas, son las cuestiones, las condiciones ambientales que tenemos que considerar al momento de hacer este análisis de contexto y de los requisitos de partes interesadas. Un punto que estaba implícito dentro del alcance, pero acá lo aclara de una manera ya taxativa, cuando habla de su autoridad y capacidad para ejercer control de influencia, que el alcance del sistema de gestión tiene que considerar la capacidad y autoridad de la organización para ejercer control de influencia, agrega esta cuestión, considerando la perspectiva del ciclo de vida. ¿Sí? De vuelta, sigue 14.001 sin incorporar un requisito de analizar el ciclo de vida, sí consideró la perspectiva del ciclo de vida. Che, bueno, tengo estas actividades que son las que hago. Bueno, ¿qué cuestiones, qué actividades dentro del ciclo de vida tengo control e influencia y están dentro de mi alcance? ¿Sí? Pasa lo mismo con el tema de aspectos ambientales, que ya era un requisito anterior. Considerando la perspectiva del ciclo de vida, no requiere un análisis del ciclo de vida. En la política ambiental agrega una nota que va en concordancia con lo que veíamos recién del contexto y parte interesada, donde dice la política debe incluir el compromiso para la protección del medio ambiente y otros compromisos específicos. ¿Sí? Otros compromisos específicos para proteger el medio ambiente pueden incluir la preservación de recursos naturales, el uso sostenible de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, en consonancia con lo que habíamos visto del contexto. Entonces, de esta forma, alinea esos compromisos de la política con lo que hayamos identificado del contexto que puedan ser pertinentes a nuestro sistema de gestión ambiental. Lo que veíamos espejo en 9001, acá se ve en la 14. En la parte de aspectos ambientales, aclara la perspectiva del ciclo de vida para identificación de aspectos ambientales, agrega una nota donde hace una aclaración de qué significa esa perspectiva del ciclo de vida, considerar las diferentes etapas sobre las que la empresa puede controlar o influir y que estén asociadas a los aspectos ambientales que estemos. Entonces, hay una aclaración sobre esas cuestiones. Deja esa misma introducción que teníamos antes en el punto 6.1 y agrega este punto 6.1.4 de riesgos y oportunidades. Y acá lo que nos pide ISO 14001, ahora, así como lo pide ISO 45001, es que esos riesgos y oportunidades para el sistema de gestión, porque los aspectos ambientales siguen estando en el requisito de aspectos ambientales, entonces estos riesgos y oportunidades son los del sistema de gestión. Acá no separa riesgos de oportunidades como lo hace 9001, pero los separa de ese requisito general y de esta cuestión específica, y sí pide que esos riesgos y oportunidades queden como información documentada.
Y finalmente, respecto a creo que es la última, en 14.001 es una aclaración de vuelta conceptual. En la norma actual teníamos dos párrafos separados que nos hablaban de evaluar desempeño, ¿sí? En el primer párrafo nos decía que la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental y después, casi al último del requisito, después nos decía, debe determinar qué medir y analizar, cuándo, cómo, bla, bla, bla. Y después nos decía, la organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. Estos dos párrafos se unieron, ese último párrafo y el primer párrafo se transforma en la organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. Lo que sí incorpora dentro del punto 911 en ISO 14001 es el análisis, ¿sí? Determinar qué necesita seguimiento, medición y análisis. ¿Sí? Que eso era un concepto que no estaba puesto, raro, porque nosotros lo que hacemos con el seguimiento y medición, obtenemos datos. Para que esos datos podamos hacer una evaluación y ver qué cosa tiene, le tenemos que dar un cierto significado. A esos datos los ordenamos, los clasificamos, los metemos en alguna herramienta estadística, le damos algún sentido, les damos significado a esos datos y a partir de ahí evaluamos, ¿sí? El desempeño. Bueno, simplemente le agrega ese término análisis que no estaba incorporado dentro de 14. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora. Están trabajando, eh, como les decía, ISO 14 está un poco más avanzado el trabajo que en ISO 9001, pero las dos están a paso firme avanzando. ISO 45 arranca, ¿sí? Están en las primeros pasitos, pero también se va a modificar. Calculo que ya ISO 45 puede estar a fines del 26 o principios del 27, así que ya vamos a estar charlando. Estén siempre atentos a las redes sociales y a las cosas que les vamos a ir contando cómo van los avances de esto. ¿Mm? Em, Abrimos entonces ahora consultas, comentarios, los escucho. Aprovecho ya justo el corte para indicar que ya hemos puesto el link de asistencia, sí, en lo que es el chat. Por favor, no se vayan a retirar sin pasar por allí, sin dejar sus datos, sí, para después poderles pasar todas las credenciales para acceder a lo que sería el aula virtual, ¿sí? Donde van a poder volver a repetir esta clase, volverla a ver, descargar lo que es la presentación y también, por supuesto, descargar el certificado de asistencia, ¿sí? Como también lo mencionaba Javier, hemos dejado lo que son las redes sociales, si están interesados en seguirnos por allí para no perderse ningún tipo em, de charla futura, la verdad que está de 10, ¿sí? Javi, también te comento que han dejado una consulta en el chat. Víctor Marcelo Morón indica, pero para evaluar el desempeño va a implicar una aplicación de mejora continua, dice. Es al revés, Víctor. Al evaluar el desempeño, yo determino si necesito trabajar sobre cuestiones mejora. Ahí identifico de posibilidades de mejora a partir de la evaluación del desempeño. Este concepto va para todas las normas del sistema de gestión. Con respecto a la transformación digital, ¿se podría considerar algún requisito u orientación al respecto? Que haya incorporado ISO, no Julio, que se haya incorporado en algunas de estas dos normas, por lo menos hasta el momento. Sí, la ampliación de ese concepto que hablábamos de información documentada que se generaliza, entonces se deberá eh, tener información documentada sobre cada uno de los requisitos, es el que va, digamos, todo lo que sea digital va a tener que ser controlado como cualquier información documentada. Bueno, si les parece bien, podemos ir sacando lo que sería una foto.
si gustan ir prendiendo por ahí sus cámaras bueno, para ir sacando algunas capturas. Ahí veo que se van animando. Bueno, una práctica que solemos hacer todas las webinars. Así que bueno, si se prenden Bueno, de 10. mientras tanto, le aclaro a Melissa, que pregunta por qué se incluye el aspecto de cambio climático en ISO 9001. El aspecto de cambio climático lo toma ISO la organización en general como una política en el año 2023, por eso se incluyeron las adendas de cambio climático en el 2024, ¿sí? Y para ISO 9001 en particular, porque hay cuestiones del cambio climático que pueden afectar la capacidad de la organización para proveer productos y servicios de acuerdo a las especificaciones y la satisfacción del cliente. Ejemplo, yo soy una empresa de logística internacional, el cambio climático puede afectar en el traslado, en mis cuestiones, logística nacional también, tengo inundaciones, tengo vientos, tengo cosas, me pueden cambiar cuestiones que afecten a mis productos y servicios. Ni que hablar una empresa de agro, cómo le puede afectar el cambio climático en sus productos y servicios. Entonces, considerar cuestiones de contexto asociadas al cambio climático, pero siempre con el foco en, cuando hablamos de ISO 9001, en cómo me puede afectar a mi capacidad de cumplir con las especificaciones y de satisfacer a mis clientes. Ese es el concepto y por qué está eso del cambio climático en 9001. Y en las otras está en ISO, en la norma de seguridad de la información también está, en la norma de seguridad vial, en la norma de... En todas las normas está eso del cambio climático y verlo de esa forma. ¿Qué cosas hay que tener en el caso de ISO 9001 en cuenta en caso del trabajo remoto híbrido? Eh, lo que se incorporó es que como parte de la infraestructura necesaria, hay que proveer la infraestructura necesaria en caso de trabajo remoto híbrido. Entonces, si yo tengo trabajo remoto híbrido que me pueda afectar a mi sistema de gestión, tendré que ver qué infraestructura necesito para ese trabajo remoto híbrido, sea que la persona trabaje con su compu en su casa o que se lleve trabajo a su casa, no sé, una empresa electrónica que las personas se lleven para hacer un soldado de ciertos componentes en sus casas. ¿Sí? Puede llegar a pasar. Entonces, ¿cuál es la infraestructura que necesitan y proveerla y asegurarme que esa infraestructura se mantiene? Ok. Si queda algo más. ¿Pudiste sacar la foto, Gina? Sí, por nuestra parte ya estaría. Ya hemos sacado las fotos, ya si quieren apagar las cámaras son más, más que libres. No Bueno, sé por ahí gente, si tienen alguna otra duda si o... tienen alguna duda, alguna consulta, totalmente a disposición y si no, les agradezco por el tiempo, espero que hayamos aportado y los vamos a tener al tanto de cómo va avanzando esto. Dale, de 10. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi, muy bueno. Gracias, hasta luego. Adiós. Nos vemos, gente, hasta la próxima.